Sí, bueno, vamos a resolver el síndrome que me dice calcular la derivada de la función y me dan esta función que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, yo tengo una suma de funciones. Eso quiere decir que yo voy a aplicar una propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, me va a quedar como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, obviamente, esta propiedad no solamente es aplicable para dos funciones, puede ser aplicable para 1.000.000 de funciones, así que vamos a aplicarla en esta derivada que tenemos aquí. Me quedaría como la derivada de 1 entre t al cuadrado respecto de t, porque estamos derivando respecto de t, no respecto de x, más la derivada de 1 entre t respecto de t también, más la derivada de menos 1 entre la raíz de t respecto de t. Perfecto. Ahora, como no hay una función, como no hay una fórmula de derivación completamente directa que pueda derivar esto, esto y esto, lo que yo voy a hacer es aplicar propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a a la menos m es igual a 1 entre a la m. Y voy a aplicar esta propiedad en esta y en esta función. En esta función no voy a aplicar esta propiedad todavía. Voy a aplicar primero la propiedad de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a a la m va a ser igual a la m entre n. Entonces, aplico esta propiedad en estas dos funciones y esta propiedad en esta función. Me va a quedar de la siguiente manera. La derivada de t a la menos 2 respecto de t más la derivada de t a la menos 1 respecto de t más la derivada de menos 1 entre t a la 1 medio respecto de t. Ahora, aquí podemos observar que le quité los paréntesis. No le quité los paréntesis nomás por mis huevos. En realidad los paréntesis no son necesario ponerlos. Los paréntesis son para diferenciar el argumento de la operación de derivada. En este caso ya no hay nada que diferenciar. Pero en este caso sí, este signo menos todavía se va a ver medio cucho si yo le quito los paréntesis. Por eso se lo dejo. En el caso de estas dos, como ya se pueden derivar directamente como están escritas, ya no le pongo los paréntesis. Pero una vez más repito, no es necesario ni obligatorio, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ahora, en esta derivada yo voy a aplicar esta propiedad que tenemos aquí. Me va a quedar como la derivada de t a la menos 2 respecto de t más la derivada de t a la menos 1 respecto de t más la derivada de menos t a la menos 1 medio, ¿verdad?, respecto de t. Perfecto, ahí está. Ahora, lo que yo voy a hacer es aplicar otra propiedad de las derivadas. ¿Qué propiedad? La que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Eso quiere decir que todo lo que sea constante se sale de la operación de derivada. ¿Y qué es constante? Todo lo que no posea la variable respecto a la cual se va a derivar. Es decir, todo lo que no posea, en este caso, una t, se sale de la derivada. En este caso, ¿qué voy a sacar? Solamente el signo menos que tenemos aquí. Aunque parezca una tontería, es importante. Y yo sé que me pude haber saltado este paso y este paso y este paso sin ningún problema. Pero el punto es no saltarse ni un solo paso. Entonces, esto me va a quedar como la derivada de t a la menos 2 respecto de t más la derivada de t a la menos 1 respecto de t. Y ahora sí, saco este signo menos. Menos por más es menos la derivada de t a la menos 1 medio respecto de t. Perfecto. Ya le quité los paréntesis porque ya no hay nada que me confunda con mi derivada. Ahora, estas tres derivadas ya se pueden hacer de forma completamente directa. ¿Mediante qué fórmula de derivación? La que me dice que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces voy a aplicar esta fórmula de derivación en todas estas derivadas. Me quedaría como menos 2t a la menos 2 menos 1, ¿verdad? Este menos 2 pasa multiplicando. Aquí tenemos menos por más es menos. El menos 1 también pasa multiplicando. Menos t a la menos 1 menos 1. Recuerden que el 1 no es necesario ni obligatorio ponerlo. Y en este caso, observen, menos 1 medio que va a multiplicar al menos 1 que ya estaba ahí. Eso quiere decir que menos por menos se va a hacer más 1 medio de t a la menos 1 medio menos 1. Perfecto, sabroso y delicioso. Entonces vamos a reducir esos términos. Me quedaría como menos 2t a la menos 2 menos 1 serían menos 3. Menos t a la menos 2, ¿verdad? Más 1 medio de t a la menos 1 medio menos 1. ¿Cuánto es menos 1 medio menos 1? Vamos a hacer esa suma de fracciones de diferente denominador de manera independiente. Me quedaría como menos 1 medio menos 1 es igual a
Factor común denominador es 2, 2 entre 2 es 1, por menos 1 es menos 1, menos 2 entre 1 son 2, por 1 son 2, y esto me quedaría como menos 3 medios. Entonces sería 1 medio de t a la menos 3 medios. Ahí está, sabroso y delicioso. Ahora, ya saben, como a mí no me gusta dejar los exponentes negativos, yo aplicaría todavía la propiedad, esta propiedad, pero ya pasarlos al denominador con el signo del exponente contrario. Por lo tanto, me quedaría como menos 2 entre t al cubo menos 1 entre t al cuadrado más 1 medio que va a multiplicar a t a la 3 medios positivo, ¿verdad? Y yo todavía no lo dejaría así. Yo aplicaría aquí esta ley de los radicales, que me quedaría como menos 2 entre t al cubo menos 1 entre t al cuadrado más 1 entre 2 que va a multiplicar a la raíz cuadrada de t al cubo. Y este ya sería el resultado que por lo menos yo dejaría de este problema. No sé cómo lo haya dejado la guía, vamos a verificarlo, vamos a observarlo. Espero que lo haya dejado bonito. Es el problema número 27. El problema número 27 me dice que es el inciso D. El inciso D tiene... ¡Oh! Sí, qué rico, qué rico. Sí lo dejo, sí lo dejo. Oh. Ese sería el resultado. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice encontrar la derivada de la función y me dan esta función que tenemos aquí. Es la derivada de una función logarítmica. Entonces, la derivada de una función logarítmica, recuerden, tiene dos variaciones. La primera fórmula de derivación de una función logarítmica me queda como la derivada del logaritmo natural de x respecto de x va a ser igual a 1 entre x, ¿verdad? Y la otra variante es la derivada del logaritmo natural de u cuando u es una función derivable respecto de x va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u respecto de x. Ahora, ¿qué propiedad o más bien qué fórmula vamos a aplicar en este problema? Pues vamos a aplicar obviamente esta fórmula de derivación. ¿Por qué no estamos aplicando esta fórmula de derivación? Porque no es una x lineal. Pasaba lo mismo con la del exponencial, ¿verdad? Como no es una x lineal, es decir, exponente 1 y coeficiente 1, pues voy a tener que aplicar esta fórmula de derivación. Entonces me quedaría como la derivada del logaritmo natural de ax más b respecto de x va a ser igual a, primero vamos a diferenciar que u es el argumento de mi función logarítmica. Entonces, siguiendo la fórmula tal cual, me quedaría como 1 entre u, que es u, es ax más b, por la derivada de ax más b respecto de x. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, esto va a ser igual a 1 entre ax más b, que va a multiplicar a, y aquí voy a aplicar propiedad de las derivadas. ¿Qué propiedad de las derivadas? La que me dice que la derivada de u más v respecto de x va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, esto me va a quedar como la derivada de ax respecto de x más la derivada de b respecto de x. Perfecto. Esto va a ser igual a 1 entre ax más b, que va a multiplicar a la derivada de ax respecto de x más la derivada de b respecto de x. Aquí específicamente aquí yo voy a aplicar la propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Eso quiere decir que todo lo que sea constante se sale de la operación de derivada. Y recuerden que es constante todo aquello que no posea la variable respecto a la cual se va a derivar. En este caso sería la letra a, porque la letra no está acompañada de una x. O sea, sí, pero la vamos a dejar dentro de la función. Me quedaría como a que va a multiplicar la derivada de x respecto de x más la derivada de b respecto de x. Y ahora ustedes me van a decir, ¿por qué aquí no sacaste la b como una constante? Porque sigue una fórmula de derivación que es la derivada de una constante. Y esa fórmula es la siguiente. La derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces, vamos a aplicar en esta función, yo voy a aplicar la fórmula de derivación que me dice que la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Me quedaría entonces como lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 entre ax más b, que va a multiplicar a que multiplica a la derivada de x respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x respecto de x? Pues solamente un 1. Entonces sería a por 1 más la derivada de b respecto de x. Como b es una constante, porque no hay ni una sola variable x dentro de esta función, como b es una constante se hace 0, ¿verdad?
Entonces, esto va a ser igual a 1 entre AX más B, que va a multiplicar a por 1, es A, más 0, pues solamente sería la A. Y esto va a ser igual a, aplicamos multiplicación de fracciones, aquí le ponemos un 1 y decimos numerador por numerador y denominador por denominador, me quedaría como A por 1 serían solamente A entre AX más B por 1, pues solamente es AX más B, ¿verdad? AX más B. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver la acción que me dice especificar el diferencial de y para la función y me dan esta función que tenemos aquí. Bueno, primero que nada no hay que espantarse respecto a esta introducción del concepto de diferencial. El concepto de diferencial sí va un poco más allá del concepto de derivada, pero lo podemos resumir de la siguiente manera. El diferencial de y va a ser igual a f' de x por mi diferencial de x. Eso quiere decir que el diferencial de y únicamente es derivar esto y al final lo multiplicamos por el diferencial de x. Una vez más, repito, si es un poco más complejo el concepto del diferencial, pero para fines extremadamente prácticos lo podemos definir de esta manera. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar esta función y al final multiplicarlo por un diferencial de x. Entonces, vamos a decir que esto va a ser igual a, aquí recuerden, tenemos una suma de funciones, entonces yo tengo que aplicar la propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, esto va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces voy a aplicar esa primera propiedad en esta función. Me quedaría como la derivada de la raíz cuadrada de x respecto de x más la derivada de menos 2x respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora en esta función, específicamente en esta función, es aplicar propiedad de los radicales. ¿Qué propiedad? La propiedad que me dice que la raíz de índice n de a a la m va a ser igual a la m entre n. En esta función yo voy a aplicar la propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a mi constante por la derivada de la función respecto de x, y en esta pues es completamente directa. ¿Qué fórmula de derivación es? Es la derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Perfecto. Entonces vamos a aplicar las propiedades y las derivadas conforme vamos haciéndolo. Esto va a ser igual a la derivada de x a la 1 medio, ¿verdad? Respecto de x, pasándolo con esta propiedad. Aquí más por menos es menos, que sea como constante, pues el menos 2, ¿no? Sería menos 2 por la derivada de x respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. Aunque ya puedo derivar esto de manera directa, todavía no lo voy a hacer para hacer la aplicación de las derivadas de manera continua a las tres, ¿no? Entonces, esta y esta ya las puedo derivar completamente directa. Ahora, aquí, ¿qué fórmula de derivación voy a aplicar? Pues la que me dice que la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1, y aquí voy a aplicar la de x a una potencia que me dice que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces, pues vamos a hacerlo. Esto me quedaría como, un medio pasa multiplicando, me quedaría como 1 medio de x a la 1 medio menos 1, menos 2 que va a multiplicar la derivada de x respecto de x, la derivada de x respecto de x es 1, más la derivada de 1 respecto de x. Como 1 es una constante, se hace 0. Entonces, esto va a ser igual a 1 medio de x a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Es menos 1 medio. Si no estamos seguros, hacemos la suma de fracciones de manera independiente. Decimos que 1 medio menos 1 va a ser igual a factor común denominador es 2, 2 entre 2 es 1, por 1 es 1, menos 2 entre 1 son 2, por 1 son 2, esto va a ser igual a 1 menos 2 es menos 1 medio, y ahí está, ¿no? Entonces me quedaría como x a la menos 1 medio menos 2 por 1, pues solamente es 2, más 0, pues ya no lo ponemos. Esto va a ser igual a este x a la menos 1 medio, lo voy a pasar mediante propiedad de los exponentes que no he escrito, que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Es decir, que yo lo voy a pasar al denominador con el signo del exponente contrario. Y me quedaría como 1 entre 2 por x a la 1 medio únicamente, ¿verdad? Menos 2. Ahí está, sabroso y delicioso. Ahora, esto lo voy a regresar a su modo radical mediante esta ley de los radicales y me quedaría como 1 entre 2 por la raíz de x, ¿verdad? Menos 2. Ahí está. Como ya terminamos de derivar y absolutamente todo y nos están pidiendo el diferencial, pues al final nada más lo multiplico por mi diferencial de x para aplicar esta propiedad, y este sería el resultado de este problema. Bueno, si es que desarrollaron
esto, ¿no? Si no, no me está defraudando ahorita. Entonces, ese sería el resultado de este problema. Confío en eso.